Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al general Ernesto González, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. General, buenos días, bienvenido. Buenos días, Janet. Estamos a punto de cumplir 8 años del famoso 30S y es precisamente en este año en que se han empezado a, digamos, a transparentar cosas que ya sabíamos que sucedieron, pero que en su momento no se reconocieron. Y pues ahora en este momento se ha encontrado pues algunos indicios o argumentos por los cuales se quiere vincular al expresidente Rafael Correa a las consecuencias de esta revuelta, como por ejemplo la muerte del policía Froilán Jiménez. El general Castro dijo ahora lo que hubiéramos esperado que diga en su momento, y quisiera recordar sobre quién fue quien ordenó la balacera en el hospital de la policía, ese fatídico 30S del 2010. Veamos. La orden obviamente vino de la autoridad máxima, del comandante y jefe supremo, que siempre ha sido el comandante máximo de las Fuerzas Armadas. ¿Usted lo conoce? ¿De la República? Naturalmente. La única misión que teníamos es de rescatarle. Llegamos allá y fuimos recibidos con disparos de todas partes. General, a casi ya 8 años del 30S, ¿qué nos puede decir usted sobre las responsabilidades frente a lo que ocurrió ese día, tanto del presidente de la República, de ese entonces, Rafael Correa, como también de las Fuerzas Armadas? Gracias, Janet, por permitirme que la opinión pública conozca algunos detalles que tal vez por el tiempo ya se olvidaron, porque en su momento las Fuerzas Armadas, es decir, 8 días después de estos hechos, emitió un informe muy completo y detallado, donde en su parte principal indica quién dispuso, no la balacera, sino dispuso las acciones correspondientes para rescatarle del hospital de la policía. Eso entonces, era una acción militar, es decir, quien dispuso la acción militar, es decir, claro, la llegada de militares al hospital de la policía. Y nunca el hospital de la policía fue considerado un objetivo militar. El objetivo que tuvieron las Fuerzas Armadas fue extraer al presidente y llevarle al Palacio de Carondelet. Hay una distancia muy grande en decir se generó o se ordenó una balacera. Las Fuerzas Armadas en este doloroso episodio han sido muy transparentes, muy diáfanas, claras, y lo que ahora estamos recordando lo dijimos en su momento. Pero, digamos, yo recuerdo muy bien ese informe que lamentablemente no sirvió para poder frenar todos los procesamientos y todas las acusaciones que se hicieron en su momento. Les recuerdo, por ejemplo, que hay un periodista asilado en los Estados Unidos, Emilio Palacio, porque él lo dijo públicamente, dijo que quien había ordenado ese operativo militar para extraerlo del hospital de la policía fue el mismo expresidente Correa, pero nadie salió a defenderlo. O sea, había, digamos, un silencio que desde algunos ámbitos lo consideran cómplice, desde otros ámbitos lo consideran comprensible por la situación, digamos, la relación de mando entre el expresidente y las Fuerzas Armadas. ¿Qué nos puede decir usted? No, insisto, las Fuerzas Armadas fueron muy diáfanas, pero para entender lo que pasó ese aciago día, hay que mirar el escenario que se vivía. Ustedes recordarán, a las 8 de la mañana, unos 500 a 800 efectivos de la Policía Nacional, cuyo centro de gravedad fue en el Regimiento Quito número 1, se tomaron esas instalaciones. Eso generó que también se tome el Palacio Legislativo, hubo cierre del aeropuerto, es decir, fue un escenario muy caótico, y las Fuerzas Armadas, en base a su marco legal, tuvieron que actuar. La Constitución dice, el artículo 158, 159, las Fuerzas Armadas son institución de protección de los derechos, de las garantías y libertades de los ciudadanos. Y ese día, los derechos que tenían los ciudadanos ecuatorianos a la seguridad interna estaba violado. Entonces, además de eso, el decreto ejecutivo declarando el estado de excepción, el 488, le faculta a las Fuerzas Armadas para intervenir. Y no intervenimos por cuenta de nosotros, sino porque la situación así lo exigía. Nosotros activamos un COC que se llama en el Comando Conjunto, y mediante videoconferencia receptamos todas las novedades, que no solamente eran en Quito como la gente piensa, las novedades eran a nivel nacional.
en Guayaquil empezaron saqueos, cierre de vías, porque esto de manera, conforme pasó el tiempo, varios comandos provinciales de la policía se fueron uniendo a esta medida, de hecho, en reclamo a la ley de servicio público. Conocíamos exactamente cómo estaba la situación, porque parte de la seguridad presidencial, cuando llegó el presidente en su segundo intento por ingresar, se quedó adentro y otra parte se quedó afuera. Inteligencia militar, una parte estuvo adentro, otra parte estuvo afuera. Los medios de comunicación, audiovisuales, fotografías, diarios, más de 50 periodistas, Janet, recogieron lo que estaba pasando en ese día y la obligación, después de recibir la orden verbal del presidente y de haberse decretado el estado de excepción, fue intervenir, pero no para atacar el hospital, sino para sacarle, como en efecto se hizo. Y los resultados, ¿cuál fue la institución más afectada? El Ejército. Tuvo 2 fallecidos, 42 heridos, de los cuales 7 de gravedad, de los cuales tienen secuelas este momento. Bueno, ese día yo creo que hubo una serie de afectados, no únicamente el Ejército. Correcto. La policía también tiene muertos a su haber, hay civiles muertos, sí, hay heridos, hay una población golpeada, engañada durante años por una campaña nefasta, inaceptable. Hubo un riesgo en ese momento para la población en general por la falta de policía en las calles. Pero yo quisiera, usted escribió un libro en donde detalló qué fue lo que pasó ese día, y usted fue enfático en afirmar en ese libro que nunca hubo un secuestro, que nunca hubo un intento de golpe de Estado, que lo que hubo era una revuelta policial que fue creciendo y que pues se manifestó con focos de protesta en varias ciudades, con la ausencia de policía en las calles de varias ciudades, pero que no se trataba de un golpe de Estado planificado y pues con el objetivo de sacar al expresidente Correa del poder. ¿Usted se sostiene todavía en eso? Claro. Los militares, como todos los ciudadanos, ante todo amamos la libertad y amamos la aplicación de los derechos, y más aún siendo de la parte militar que en su momento me correspondió estar al frente de la institución. Ratifico y plenamente, el presidente no estuvo secuestrado en el concepto estricto de la palabra, estuvo retenido, no pudo salir porque las condiciones de seguridad ya no lo permitían. Y me permito recordar en esta parte los intentos que hizo la policía por sacar al expresidente del hospital. Recordamos que el GOE recibió órdenes del ministro del Interior para que lo saque. El GOE logró infiltrarse al hospital, pero no lo pudieron sacar porque no había condiciones. El GIR recibió la orden del director de operaciones de la policía para sacar al primer mandatario. También llegó solamente hasta los exteriores y los mismos compañeros no les dejaron ingresar. El jefe de Estado Mayor de la Policía, el general Ruiz, si mal no recuerdo, intentaron sacarle en un helicóptero. Vimos en imágenes que el helicóptero no podía aterrizar, vimos en imágenes la presencia de tiradores apostados, tiradores emboscados en las partes altas de los edificios. O sea, era un real peligro. Y por último, el exministro Patiño intentó sacarle del hospital, convocando a una muchedumbre en la Plaza Grande, unas 2.000 a 3.000 personas, y fueron al hospital a sacarlo. No pudieron, porque fueron reprimidos con dureza. En esas circunstancias falleció el estudiante Juan Pablo Bolaños. El estudiante Juan Pablo Bolaños en la autopsia, él tiene impacto de bala de armamento 5.56, donde todavía las Fuerzas Armadas no interveníamos. Entonces, es claro y ratificar que el presidente no estuvo secuestrado, estuvo retenido, porque desde ahí siguió gobernando el país, siguió dando disposiciones, y en ningún momento hubo golpe de Estado, porque ¿quién se iba a hacer cargo del poder? ¿Qué institución? ¿Qué persona? No, eso yo lo dije categóricamente año 2014-2015, que también me valió una persecución, porque tenemos que aquí hablar con la verdad. Bueno, vale la pena recordar, general, y no sé qué opinión va a dar usted de lo que voy a decir, pero en este país hemos vivido varios golpes de Estado, y esos golpes de Estado en donde la gente ha salido a las calles a protestar en contra de los expresidentes Mahuad, Bucaram y Lucio Gutiérrez,
en donde vimos principalmente la ciudad de Quito apostada en las calles, protestando, quemando llantas, gritando, apostados afuera del Palacio de Gobierno, que presionó la salida de los expresidentes, pero los golpes de Estado no se dan sino hasta cuando las Fuerzas Armadas le quitan el respaldo a ese mandatario. Así es como ha sucedido en esas 3 ocasiones. Por más gente que esté protestando afuera, el golpe no se da, sino hasta cuando las Fuerzas Armadas le quitan el respaldo a los mandatarios. ¿Eso en este caso se contempló? No se contempló porque usted hace una narración histórica de muchos hechos. ¿Cuál es el punto de quiebre cuando tienen que intervenir las Fuerzas Armadas? Cuando ven que la situación y de manejo de la población civil ya es incontrolable, cuando ya solo queda hacer uso de las armas contra la misma población. Y las Fuerzas Armadas del Ecuador, Janet, se han caracterizado históricamente por no afectar a la población. De ahí que goza de reconocimiento, de popularidad, de simpatía de gran parte de la población, porque sabemos cómo actuar, dónde actuar y bajo qué circunstancias. La historia así lo demuestra. General, ahora hay un factor que todo el mundo se pregunta. Si lo que estaba era el expresidente retenido y se dispuso un operativo para poder rescatarlo, luego de que se hicieron varios intentos por parte de la policía, como usted mismo lo informa, dentro del operativo no se contempló, por ejemplo, utilizar estos vehículos blindados para poder simplemente bajar al presidente, sacarlo de ahí y pues blindarlo para que las balas que le iban a caer no lo afectaran. Y lo sacan en el auto de la ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, también pues exponiendo a que eso pase a mayores. En el cuarto de operaciones del Comando Conjunto se analizó toda la situación, todos los diferentes cursos de acción. Y el primer curso de acción contemplaba traer elementos mecanizados blindados desde Riobamba y desde Ibarra. En efecto, ese era el primer curso de acción. Pero ¿qué pasó? Que cuando estaban viniendo los vehículos mecanizados y blindados de Riobamba, a la altura de Ambato, fueron detenidos por la policía, porque la policía con sus medios de comunicación a nivel nacional tenía monitoreado qué es lo que está haciendo las Fuerzas Armadas. Y ahí es detenido, con material pétreo, con volquetas, con equipo pesado. El comandante de la brigada blindada llama al Comando Conjunto y dice: estoy en estas circunstancias, sí puedo pasar, pero a lo mejor tengo que hacer uso de las armas. Claro que podía pasar un tanque por ahí, pero nosotros le dijimos con mucha prudencia: no, manténgase en esa posición. Lo mismo sucedió en Ibarra, y ahí con el agravante de que el personal de conductores no estaban en la unidad porque salieron a realizar un ejercicio. Sí estaba contemplado, pero el informe de inteligencia, las interceptaciones también a las radiopatrullas de la Policía Nacional determinaba el inminente peligro que tenía el presidente. Cuando ya recibieron impactos de bala en la habitación, en las paredes, en los ventanales donde él estaba. O sea, Janet, hubo un real intento de atentar contra la vida del presidente. Eso tenemos que entender. Entonces el tiempo se volvió un factor crítico y se decidió emplear una maniobra disuasiva con una gran cantidad de efectivos, más de 800 efectivos. Nosotros pensamos que esa maniobra disuasiva iba a disuadir a los manifestantes, a los que estaban en rebelión, con mandos policiales sobrepasados, no obedecían a nadie, cuando asaltaron los rastrillos. Entonces, esta maniobra en parte resultó, pero también fueron recibidos, como dice el general Castro, con un gran volumen de fuego de diferentes tipos de armas. Por eso la cantidad de heridos y de fallecidos. Y en contrapartida, las Fuerzas Armadas observaron el derecho internacional humanitario, el principio de los derechos humanos, porque prefirieron ellos ser los sacrificados. Entonces las Fuerzas Armadas ese día jugaron un rol importantísimo en este aciago día. Eso hay que entender, que nosotros, por las circunstancias, más el marco legal respectivo, fuimos obligados a intervenir. Yo pregunto en contrapartida también, ¿qué pasaba si las Fuerzas Armadas no actuaban? Ya estaba en un estado de excepción, ordenando que actúen, que asuman la responsabilidad de la seguridad interna. ¿Qué pasaba si le mataban al presidente?
Estamos hablando hace 8 años atrás. Un presidente popular, casi con un 70% de aceptación. ¿Qué pasaba si le mataban? Como en efecto se demostró cuando salió el carro, que usted hace bien mención, el carro de la asambleísta Cabezas. Ese carro tiene 16 impactos de bala. Y, desgraciadamente, en esas circunstancias muere el policía Froilán Jiménez. Hecho que se está investigando. Pero a ver, general. A ver. El hecho empezó a las 8 de la mañana. Así es. Si es que ya se detectó y se determinó el riesgo al que el mismo expresidente se expuso, porque eso también hay que considerarlo dentro de las circunstancias. Nadie le mandó a meterse en el regimiento Quito, en donde había un grupo de policías pues que se habían tomado la institución, que estaban armados, que estaban protestando por el tema de la ley, pero que pues ahí no era el momento en donde él tenía que acercarse a tratar de arreglar por sus propios medios las cosas. Se dice que hubo gente que le advirtió, incluso su guardia de seguridad integrada también por miembros de las Fuerzas Armadas, le advirtieron del peligro al que estaba expuesto y no le importó. Entonces, esto sucedió a las 8 de la mañana. El rescate se hace a las 8:30 de la noche, casi 9 de la noche. Es decir, tuvieron 12 horas para pensar en qué hacer para sacar al expresidente de allí. Y finalmente sucumbieron a la necesidad de tener que intercambiar, pues en una balacera, enfrentarse a quienes estaban en ese momento alzados en armas y pudiendo pensar y aplicar otro tipo de alternativas, como por ejemplo traer los blindados y sacarlo con los blindados del hospital sin que se haya producido ese enfrentamiento, es decir, sin tener que llevar tanto contingente a un hospital, además, en donde había personas que no podían defenderse y que estaban absolutamente vulnerables y su seguridad, salud y vida en riesgo. Es decir, esto de que no llegaron los camiones desde Riobamba y no llegaron los camiones desde Ibarra, discúlpeme, pero tuvieron 12 horas para poder llegar ahí y no lo hicieron. Y optaron finalmente por el enfrentamiento con la policía, con las consecuencias que afortunadamente no se produjeron para el expresidente Correa, pero tenemos 5 muertos y tenemos también heridos, tenemos gente dada de baja. Y a continuación voy a recordar el caso de Nelson Puentestar, que tiene todavía una bala adentro y es una bala militar. Pero la bala militar no es de uso exclusivo. El calibre 5.56 está demostrado que no es de uso exclusivo de Fuerzas Armadas, también tiene la Policía Nacional. Hay muchos casos, como el caso del policía Puentestar. Hay el caso también de 2 militares que, siendo evacuados en una ambulancia de la clínica Villaflora, son avaliados. Ventajosamente no les mataron. O sea, hay muchos casos, desgraciadamente, en esto. Pero es muy importante la pregunta que usted hace. Si le vemos cronológicamente los hechos, a las 8 de la mañana sucede este brote de rebelión. A las 9 de la mañana sucede el brote de rebelión cuando se toman la autopista, la pista del aeropuerto Mariscal Sucre, y también en el palacio, en el complejo ministerial. El presidente, en su segundo intento, cuando le dejan ingresar, ya estamos hablando de 10:30 de la mañana. El presidente, con su carácter, con su temperamento, se pone a negociar. Se pone a negociar con los alzados en armas y esgrime la ley de servicio público. Y en realidad en la ley de servicio público, Janet, en honor a la verdad, el artículo 115 prevé compensaciones. Si bien se eliminaban bonificaciones por condecoraciones, el artículo 115 hablaba de compensaciones. Por eso es que el presidente a lo mejor ya no tuvo credibilidad, no logró convencer y se pasó prácticamente toda la mañana. Y recién a la 1:30 de la tarde sale el decreto, el estado de excepción, a la 1:30, donde están ordenando a las Fuerzas Armadas que intervengan. Sabemos a qué distancia está Riobamba, a qué distancia está Ibarra, entonces se hace una orden preparatoria, se hace una planificación. No es nomás de decir vengan los blindados y vamos, se hacen los reconocimientos aéreos. Hay un reconocimiento que hace el general Castro, donde determina cómo está el escenario, los alzados en armas, los tiradores apostados, etcétera, etcétera. O sea, no es sencillo conducir una operación de esa naturaleza, y más como usted muy bien anota,
la presencia del hospital, donde había pacientes y todo el más, ventajosamente y gracias al profesionalismo de Fuerzas Armadas. Dígame usted si hay afectados médicos, enfermeras, pacientes. No hay, porque justamente se observó el uso gradual y progresivo de la fuerza. Prefirieron ellos ser los sacrificados. Por eso yo digo, este tema tiene muchas lecciones y muchas aristas. Primero nos debemos centrar en el tema de lo que sucedió exactamente ese día, y después, Janet, en el año del 2013, cuando el gobierno organiza una comisión ad hoc para sancionar a los culpables de esto, en donde se toman pruebas, como ahora están siendo juzgados 2 oficiales, se toman peritajes realizados en su momento por la policía, un peritaje que deja muchas dudas, porque aquí se necesita un peritaje externo, un peritaje independiente. Porque ¿Pero peritaje de qué? Si limpiaron toda la escena del crimen. Claro, pero también hay, en base a esos resultados, ver, por ejemplo, el caso de los heridos, el caso de los fallecidos, el tipo de armamento, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que separar lo que sucedió ese día y lo que vino después, esa persecución a gente inocente, a gente que también estuvo ahí, ¿no es cierto? Y que ahora, con mucha razón, están reclamando justicia. Le agradezco mucho por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Janet. Vamos a ver qué es lo que sigue sucediendo y ojalá algún día podamos cerrar este capítulo en donde conozcamos realmente a los responsables de los hechos de ese día en todas las instancias que ello implica, incluso en las intelectuales, en aquellas que pues estuvieron detrás de quienes finalmente ejecutaron esas órdenes que se dieron ese